Nos remitimos ahora al trabajo del Nuevo Testamento, síntesis bíblica, introducción al Nuevo Testamento. Rescatando un poco el mensaje del Antiguo Testamento, que teníamos tres visiones o tres escuelas, tres lenguajes, ¿no? El narrativo histórico, el poético y el profético, ¿no? También una especie de tocar nuestro intelecto, nuestra alma, nuestra mente, nuestra alma a través de la poesía, los sentimientos, y nuestro espíritu a través de la profecía, que es directamente palabra de Dios, ¿no? Cuando se entabla el Nuevo Testamento, nos encontramos con 4 evangelios, no uno que ahora los 4 hablan de lo mismo, hablan de la vida de Jesús en la tierra y su muerte, y algunos la ascensión, ¿no? Lucas, por ejemplo, habla de la ascensión. Ahora, que después continúa con eso en Hechos. ¿Por qué 4 evangelios? Están dirigidos a 4 grupos de personas distintos, y Dios usó estas 4 personas para dirigirse a esos grupos y de paso darnos más apertura, más alternativas de aristas de la vida de Cristo que si no, no entenderíamos. Por ejemplo, Mateo le habla específicamente a los judíos, usa el término reino de los cielos como 50 y pico de veces y presenta a Jesús como rey, como descendiente directo del rey David. Por eso usa una genealogía y muestra que Jesús desciende del rey David. Y le habla a los judíos, este es el rey prometido. Marcos usa el nombre romano, porque él en realidad es Juan Marcos. Juan, nombre judío, Marco, nombre romano. Marco en realidad. Y el escritor de Marcos, resalta la parte de servicio de Cristo. Y le escribe específicamente a los romanos. Y a los romanos no le interesa la genealogía de Cristo, que tiene que ver con sus raíces judías. Entonces Marcos directamente decide no presentar genealogía de Jesús. Pero la característica en Marcos es que Jesús siempre está haciendo algo, siempre está sirviendo, ¿no? Después Lucas les escribe a los griegos. De hecho, le veremos en los primeros versículos que está dedicado a Teófilo, una eminencia griega naturalmente, y él también como griego, el único escritor no judío de toda la escritura, hace hincapié en presentar a Jesucristo como el hombre perfecto, que era la cumbre de los griegos, el modelo griego, el hombre perfecto. Y bueno, Jesucristo también es hombre. Y Juan, que ya le escribe a 40 y pico de años, distinto, o sea, más adelante de los otros evangelios, le escribe a los creyentes propiamente ya, a los cristianos, a la comunidad cristiana. Entonces tenemos a Mateo escribiéndole a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos y por ende a todos los gentiles, y Juan a los cristianos propiamente dicho. Y Juan naturalmente nos presenta la faceta de que Jesús es Dios. Por eso arranca el evangelio diciendo, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Jesucristo es Dios. Ahora, esto no es que Mateo niega que Jesucristo es Dios, pero cada uno hace hincapié en 4 ángulos distintos de este mismo Jesucristo y más o menos nos pinta una faceta más completa, ¿no? Hay algunas pequeñas diferencias también. Lucas habla más del ministerio de Cristo en Perea, mientras que Mateo y Marcos hablan más de Cristo en Galilea, su provincia donde vivían los padres, donde vivían José y María, en Nazaret, provincia de Galilea, y Juan nos hace más hincapié en el trabajo en Judea, el ministerio de Cristo en Judea. Así que más o menos como que van tomando facetas para tener una idea un poco más completa de Cristo. Después el libro de los Hechos es el único libro de historia. Recuerden que la mayoría de libros del Antiguo Testamento son históricos. Sin embargo, el único libro histórico del Nuevo Testamento es Hechos de los Apóstoles. De hecho, en la Biblia católica se conoce como Actos de los católicos, de los apóstoles, o Acciones de los apóstoles. La dificultad del libro de Hechos es no recordar que es historia y no doctrina. La historia nos cuenta qué pasó, no juzga si está bien o está mal. Por ejemplo, cuando eligen al sucesor de Judas, dice el libro de los Hechos que lo eligen echando suertes, o sea, casi por sorteo, si se quiere. Nosotros no elegimos en la iglesia a los diáconos, obispos con ese sistema, sino que nos remitimos a Timoteo y Tito, donde hay algunos requisitos para esos cargos en la iglesia.
o sea que el escritor, que es Lucas, que escribe Hechos, no está diciendo esto está bien o está mal, sencillamente dice lo que pasó. Y por eso hay problemas cuando uno quiere basarse en el libro de Hechos para sacar doctrinas. No tenemos que acordar que es un libro de historia, es un libro de progresión, de cambio en la iglesia primitiva, que iba a pasar de ser eminentemente judía y legalista a ser cristiana y con una visión amplia para todo el mundo. Pero claro, se va desarrollando paulatinamente, de a poco. Esa es toda la historia que tenemos en el libro de los Hechos. Y después tenemos el centro de lo que consideramos doctrina de la iglesia, que es la doctrina apostólica, porque ya el mismo libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice que seguían la doctrina de los apóstoles. Y que después iba a registrar en las cartas de los apóstoles. Bueno, esas cartas son primeramente las paulinas. Allí tenemos a Romanos, tenemos a Corintios, Gálatas, Efesios. Romanos y Gálatas le escriben a una iglesia eminentemente legalista, por eso la lucha de la ley y la gracia, la comprensión de la gracia para todos ellos. Un versículo fundamental de Romanos 7:4, cuando Pablo dice: así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley, por medio del cuerpo de Cristo, de tal manera que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Claro, porque antes eran de la ley, ahora van a ser de Cristo, que resucitó de los muertos, para que llevéis frutos para Dios. Si yo no muero a la ley, no solamente al pecado, no muero a la ley, no puedo llevar frutos para Dios. Tengo que agarrarme de la gracia de Cristo. Y no puedo estar un poquito en la ley, porque si no eso me hace bígamo, me hace infiel, ¿no? Bueno, después tenemos Corintios, que es una carta eminentemente escrita para una iglesia que tenía todos los dones, pero después descubrimos que las cosas no iban nada bien. Había divisiones, había problemas de inmoralidad, había problemas en los matrimonios, había problemas de idolatría, había excesos de borrachera y de demasiada comida en la cena del Señor, por ejemplo, de gula, ¿no? Y bueno, Pablo intenta corregir eso, y el mensaje central de Corintios es el capítulo 13, que en realidad, ¿qué le está queriendo decir Pablo ahí a la iglesia? Que tenían todos los dones, pero ningún fruto. El fruto del Espíritu es el amor. Entonces, en el capítulo 13, ¿qué expone Pablo? Que si yo hablase lenguas humanas o angélicas, don de lenguas, y no tengo amor, fruto, no sirvo de nada. Vengo a ser como un metal que resuena, que hace ruido, nada más. Después dice: si yo tuviese profecía, don de profecía, y conociese todos los misterios y toda ciencia, don de ciencia, y no tengo amor, de nada me vale. O sea, está clarísimo el mensaje del capítulo 13. Se pueden tener todos los dones, pero al carecer de frutos, las cosas no andaban bien. Porque los dones no son garantía de que la persona está llena del Espíritu Santo, porque los dones son regalos. La verdadera garantía que la persona tiene lo genuino del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, los frutos. Por eso la Biblia dice: por los frutos lo conoceréis, y en este caso por los frutos del Espíritu, no por los dones. Tenemos que dejar de reconocer a las personas por los dones y empezar a conocerlas por los frutos, porque los frutos son más auténticos. Y en realidad hacen auténtico al otro también. Si yo tengo fruto, entonces los dones son auténticos. Bueno, después está Colosenses y Efesios. El tema central de Efesios y Colosenses son cristocéntricos, o sea, Cristo es el centro de todo, ¿no? Filipenses nos habla del gozo, de la alegría, de la iglesia, del dar, les elogia mucho el dar a la iglesia de Filipenses, y está escribiendo Pablo desde prisión, ¿no? Bueno, después tenemos las epístolas pastorales, cuando escribe a Tito, a Timoteo y a Tito y a Filemón, que de hecho él está preso ya, pero bueno, las cadenas nunca se notan en las cartas, ¿no? Se notan porque lo estudiamos en historia, y en algún versículo dice que está preso, pero no, en su estado de ánimo no se nota para nada que él está preso. Después terminan las epístolas pastorales con un enigma que todavía al día de hoy no es resuelto, que es la autoría de Hebreos. La Iglesia Católica considera Hebreos una carta de Pablo. Se tejen muchas conjeturas y hay muchas oposiciones a que sea de Pablo o no. De hecho, es una carta anónima, o sea, no está firmada, no sabemos quién la escribió. Lo que sí sabemos es que es palabra de Dios. Eso desde ya, ¿por qué? Porque ha causado un montón de frutos en la gente y ya cabidamente es aceptada como palabra de Dios. Lo que no sabemos es quién la escribió. La dictó Dios seguro, pero no sabemos quién la escribió. Después tenemos las epístolas universales, que son consideradas, las ya desde Hebreos son consideradas universales porque no tienen destinatario.
No tiene destinatario tan concreto como Pablo, que escribía a Colosas, escribía a Tesalónica, ¿no? De hecho el tema de Tesalonicenses es la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Es el tema central de Tesalonicenses, ya que hablábamos de los temas centrales. Bueno, después viene Santiago, una epístola universal, escrita por el hermano del Señor, Pedro, Juan y Judas. Todas esas epístolas son de carácter universal o católico, porque católico significa universal, ¿no? Y cierra el Nuevo Testamento el libro que es un poquito carta a la iglesia, hasta el capítulo 2 y 3, que son los capítulos escritos por Juan a las 7 iglesias de Asia Menor, y después el resto del libro, que es profecía. Eso sería el camino completo del Nuevo Testamento, la introducción a la síntesis bíblica del Nuevo Testamento.